Tal cual como vos decís, es un tema que fue tabú mucho tiempo en nuestra sociedad, donde se abrió la puerta de que podamos debatirlo, a veces con excesos, porque había mucho fanatismo, tanto de los que estaban a favor como los que estaban en contra del proyecto, pero más allá de eso nos pudimos dar el debate los argentinos, que creo que era algo que nos debíamos, porque el tema existe y hasta el momento hasta era difícil nombrar la palabra aborto. Creo que a partir de ahí empezamos a pensar todos o a repensar muchas cosas que teníamos pendientes, sobre todo en la salud pública de los argentinos. ¿Por qué digo salud pública? Porque esto trae a debate qué pasa con los métodos de prevención, qué pasa con los métodos de anticoncepción, qué está pasando con la educación sexual integral, si esto alcanza a todos, si todos llegan y tienen acceso a esa información. Y a partir de ahí llegar a debatir o a pensar qué está pasando con esas mujeres que hoy en la Argentina estaban decididas a abortar y recurrían a métodos ilegales o clandestinos. Y esto hace que mueran o que corran riesgo de ir presas. Eso es lo que la mayoría de todos nos empezamos a cuestionar y que fue la raíz de este proyecto de ley, que viene con una lucha, digamos, por lo menos en la cuestión de la jurisprudencia, tanto a nivel nacional como internacional, porque muchas veces, si bien había excepciones a la ley consagradas expresamente a la penalización, había excepciones como los casos de violación o cuando había peligro en la vida de la mamá o del bebé, que contemplaban la posibilidad de que el aborto no sea penalizado. Es cierto que la mayoría de los médicos, sobre todo los hospitales públicos, se resistía a realizar la práctica por miedo a esas situaciones de ir preso o de ser condenado o ser investigado. Hay muchos fallos a nivel nacional y también hubo uno muy emblemático en la provincia, donde justamente se llega a la discusión si la situación era causal de esas excepciones o no, y cuando se logra determinar que sí, se llega tarde, porque el embarazo ya estaba muy avanzado, porque ya el aborto no era posible. Es decir, que también viene a cuestionar un poco cómo funciona toda la cuestión tanto legal como de salud pública en nuestro país. Y la realidad es que no se tenía tampoco estadísticas certeras de la cantidad de abortos que tenían la Argentina, porque justamente como ocurren en la clandestinidad, los que bregaban un poco por que salga esta ley, apuntan a que existiendo la legalización del aborto, esta práctica va a permitir tener estadísticas concretas de la cantidad de abortos que se dan en la Argentina y si esas mujeres que abortan tuvieron acceso a educación sexual integral y si tuvieron acceso a métodos anticonceptivos. Para poder hacer hincapié en eso, la ley trae un artículo específico sobre ESI, donde promueve la educación sexual integral, porque lo que se quiere es que el aborto no exista y nunca más suceda, pero para eso hay que hacer un trabajo, sobre todo en ese... Exacto, para poder evitarlo. Y si las mujeres no tenemos acceso a eso, a educación sexual integral, a los métodos anticonceptivos, difícilmente se puedan evitar los abortos. Después va a ser un trabajo cultural y también de salud pública poder llevarlo a cabo si esta ley sale, porque bueno, como sabemos tiene media sanción de la Cámara de Diputados, después tiene que ir al Senado y el Senado aparentemente también abriría el debate de discusión como se hizo en diputados, recibiendo a gente que represente ambas partes y después votaría. Y después de ahí, para que sea ley, tiene que pasar por el presidente, que si no la veta queda como ley, o bueno, tiene la oportunidad de vetarlo, que públicamente hizo declaraciones que no lo iba a hacer. Pero bueno, estos son los pasos legales. También te mencionaba que hubo un trasfondo también de derecho internacional sobre el tema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se expidió en una oportunidad para determinar sobre la fertilización asistida y ahí determinó cuándo había persona humana y cuándo había vida y se consideró en esa oportunidad, la Corte se determinó que la vida empezaba por supuesto desde el momento cero, pero que la persona humana era a partir de las 14 semanas, que un embrión no era una persona humana, pero sí había vida. Ese debate fue tomado en cuenta por el proyecto de ley y por eso el aborto es permitido hasta las 14 semanas, a partir de ahí no, porque la Corte Interamericana, cuando hace el desarrollo en su fallo, determina que en el embrión no hay actividad neuronal,
sino es hasta las 14 semanas. Cuando empieza a tener actividad neuronal es el criterio para determinar que hay persona humana, que es lo mismo criterio que se utiliza en la ley de donación de órganos para determinar que hay una muerte y que se pueden donar los órganos a pesar de que el corazón siga funcionando y que también hay vida. Esto lo aclaro porque hay mucha confusión, sobre todo en las redes, sobre por qué se elige una semana, otra semana, si hay vida, si no hay vida. Yo creo que ya no podemos discutir que hay vida. Podemos discutir si hay persona humana y podemos determinar una ponderación de derechos a la hora de que esos dos derechos se encuentren en pugna. Los defensores de la ley, por supuesto hay de todo, pero creo que nadie niega que uno está a favor de la vida humana y que uno quiere que esto se evite, que el aborto no es algo bueno, ni nadie va a fomentar el aborto. Lo que sí es, hay una realidad que nos trasciende y que se está caminando en la búsqueda de soluciones y de más derechos para las mujeres. El aborto legal que consagra la ley es mediante un medicamento que se otorga a la paciente, por supuesto prescripto por un médico, y que incluso se puede desarrollar en su casa. No necesariamente tiene que hospitalizarse ni tampoco es quirúrgico, como vos decías. El recurso quirúrgico será excepcional en caso de que eso se complejice por alguna situación, o bueno, la paciente tiene que después volver a revisación, obviamente, no es que pueda hacerlo sola, tampoco es tan sencillo y requiere, por supuesto, de un médico que prescriba la cantidad de dosis y demás. Pero esto por ahí echa la luz, digamos, a un montón de cuestiones que se debatían también en las redes y en los medios, que era ver imágenes por ahí bastante fuertes sobre lo que era un legrado, que hoy estaría prohibido. Lo que pasa es que el legrado seguramente se producía en la clandestinidad. Las mujeres que hacían prácticas de aborto clandestino, seguramente se recurría, bueno, desde la aguja de tejer hasta esos recursos de legrado que seguramente no se pueden regular. Por eso se promovía como un tema central de salud pública, que se realice con las mayores seguridades posibles. El ESI es un programa dentro de la plataforma provincial y está difundido en toda la provincia y se da en las escuelas públicas y ahí y es una plataforma del Ejecutivo. Pero el hecho de que hoy que pase a ser ley es un camino más, porque esto indica que no va a ser solamente una estrategia del gobierno de turno, sino que va a trascender más allá de esta gestión y que va a permitir que no solo las escuelas públicas, sino también las privadas tengan acceso al ESI, que es muy importante. Bueno, tiene media sanción también de la Cámara de Diputados provincial, falta también que pase por el Senado, y que, bueno, seguramente no será vetada por el gobernador porque, como les decía, es parte de su plataforma. Además, casi por unanimidad, digo, fue ampliamente. Por unanimidad. Sí. No estaban todos presentes, sí, pero fue por unanimidad, no hubo abstenciones ni votos negativos. Así que sí, eso habla de una necesidad. Yo creo que eso ya no deberíamos discutirlo. Deberíamos dar vuelta a la hoja y enfocar en que eso tenemos que tenerlo acceso todos, los niños, los adolescentes y los adultos también, para poder informarles y bajarles esa mirada a nuestros niños y niñas. Me alegró mucho, me dio mucho orgullo ver que de ambos lados las manifestaciones que se dieron durante la discusión que se dio en el Congreso fue pacífica, y yo creo que los argentinos nos debemos eso, nos debemos discutir determinados temas por los cuales haya opiniones distintas, pero desde el respeto. Y yo creo que para las religiones, la mayoría de las religiones, el aborto seguirá siendo pecado, y celebro que así sea y que ellos fomenten desde su lugar a sus seguidores, digamos, cuáles son sus consignas. Pero que haya la libertad de que aquellos que no profesan esos credos puedan realizar la práctica en un ámbito de seguridad sin el riesgo de ir presos o de morir.